Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, nuevamente los pastores Katy y Fernando para una nueva cápsula de sabiduría. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos bendice y esperamos de igual manera que sea de gran bendición para usted. Pero no empezamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, te damos la gloria, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. Padre, te damos gracias por esa persona que nos está viendo, por cada familia representada, bendito Dios. Y esperamos, Señor, que con esta palabra, Señor, haya, Señor, un abrir en su mente y en su corazón, bendito Dios, que tú transformes a través de la palabra a esta persona. Pero no iniciamos, Padre, sin antes poner, Señor, en tus manos, Padre, nuestras vidas y las vidas de estas personas. Te damos gracias, bendito Dios. Y de acuerdo al libro de Santiago, bendito Dios, que esta palabra sea en nuestras vidas y en sus vidas, Señor, más un hacer que un oír, porque esta palabra hecha por obra bendecirá a los que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, qué lindo es poder compartir otra vez con ustedes la palabra del Señor, que nos enriquece, nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace ver. La palabra la tenemos con el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el los versos del 31 al 38. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Aleluya. Amén. Sí, amén. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí nos encontramos a Jesús hablándole a los judíos. Y dice, si permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad los hará libres. Me ha puesto mucho el Señor a hablar sobre esto y he dicho que para mí esa es la enfermedad más grande que hay sobre el mundo. Es la esclavitud en sí mismo. El mundo vive esclavo en sí mismo. El mundo, en sus tradiciones. sí, porque cuando nosotros vamos especialmente en las oraciones, cuando vamos al tema del perdón, nos damos cuenta que hay gente que está enferma de una específica enfermedad del cuerpo, pero que la produce por la falta de perdón. ¿Y qué pasa con eso? Es que no es libre, no ha experimentado la bendición de despojarse de eso, que muchas veces viene desde un pasado, tal vez de 5 años, 10 años, 15 años, y nos hemos encontrado con hombres y mujeres de mayores de 60 años que todavía hoy siguen recriminándose lo que tuvieron, lo que no tuvieron, lo que les hizo falta, lo que les dijeron, y así eso los ha envuelto durante toda su vida, y entonces han vivido en el pecado, en el vicio, porque el vicio lo que hace nada más es calmar. Lo que el vicio hace es apaciguar, sería la palabra así, ese momento, pero después viene la realidad y siguen en lo mismo. No es como cuando entregamos nuestra vida a Cristo, que cuando nosotros entregamos la vida a Cristo y ya sentimos realmente esa libertad, nosotros seguimos hacia adelante, y la vida en Cristo no es fácil, pero el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad?, que Él ha vencido al mundo y nosotros lo creemos. Sí, amén. Jesús les dijo que si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Uh-huh. El Señor quiere que nosotros comamos, desayunemos, almorcemos palabra. Pero muchas veces el siervo de Dios se aprende 2, 3, 4, 5 versículos y con eso maneja toda su vida. Uh-huh. No, nosotros tenemos que comer palabra. Nosotros
les hemos comentado en varias ocasiones que nosotros leemos la Biblia en un año. Leemos 4 capítulos diarios y cuando terminamos por ahí de noviembre, más o menos, ¿verdad? Nos devolvemos a Salmos y a Proverbios. Y cada vez que leemos la escritura, algo nuevo nos enseña, a pesar de que la hemos leído durante un año continuo, todos los años. Y algo uno dice, no, eso hay que escudriñarle, ese hay que sacarle algo. Ese capítulo lo tenemos que volver a estudiar porque nos está mostrando algo más allá que lo habíamos pasado por alto. Ujú. Cuando comemos palabra, cuando permanecemos en la palabra, somos discípulos de Jesús. Y la verdad nos hará libres, porque la palabra es la verdad. Recordemos que la palabra habla de Jesucristo y Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie iba al Padre si no era a través de Él. Y los judíos de la época le dicen, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Vea cómo ellos mismos se contradicen. Ellos fueron esclavos en Egipto. Ujú. Vivieron 400 años de esclavitud en un lugar que los tenían enmancillados. Al principio todo muy bonito por José, pero muere José, no lo reconocen los egipcios como judío, ¿verdad? Como José, porque le habían dado un nombre egipcio, y viene y ellos se hacen esclavos de los egipcios. Mas, sin embargo, ellos le dicen, tú dices que seremos libres. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado en esa silla de los judíos? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a decir, ay Dios, ¿cómo? Y ponemos en tela de duda lo que papá nos está hablando, lo que el maestro, el Mesías nos está mostrando, nos está diciendo, nos está abriendo un panorama para que nosotros seamos transformados. Y dice la escritura que Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado. Lamentablemente el cuerpo, la carne, los pensamientos siguen siendo esclavos del pecado, porque el pecado nos lleva a hacer las cosas que a la carne le agradan. La murmuración es muy dada en todas las congregaciones. Eso es muy dado. Y la mentira, darse cuenta de que una persona miente es tan fácil. Es tan fácil darse cuenta. Ahora imagínese el Padre de Gloria que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. ¿Qué yo le puedo ocultar a mi papá? ¿Qué le puedo yo ocultar si los papás terrenales con solo ver a un hijo sabemos que algo pasa? Ahora más nuestro Padre Celestial que conoce este corazón, que conoce esta mente y que nos conoce completamente. Sí, me quiero referir también a esa parte que le dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O yo le digo, porque es un problema que tiene mucha parte de la iglesia. Somos hijos de Dios. Ellos dicen, somos descendencia de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Ya nosotros, los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y sabemos que Él fue a la cruz, murió, resucitó y con eso nos dio libertad y nos dio la promesa de vida eterna, somos hijos de Dios, comprados a un precio muy alto. Y todavía hay mucha parte de la iglesia que se siente esclava en sí mismo. Todavía hay personas que viven bajo la ley y no bajo la gracia. Todavía hay mucha gente en el Evangelio que no está haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer, el ministerio que le dio, porque se siente mal en algún área de su vida que la tiene ahí cautiva, que la tiene ahí esclava. Y es increíble ver cómo muchas veces oramos por hermanos que se han convertido hace 10, 20, 30 años y podemos ver que están esclavizados en sí mismos, que no han podido entregar algún área de su vida. Y el Señor es claro, el Señor le dice, el Señor nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra es la verdad y nos hace libres. Yo no puedo entender cómo de repente alguien dice que se pasa a otro lado, no quiero mencionar nada, pero que deja de ser cristiano evangélico y se va a otra secta, a otra religión, a lo que sea. Y yo digo, esta persona no conoció la verdad.
porque si hubiera conocido la verdad no va a retroceder. Ya ahí hubo libertad, ya ahí hubo sanidad, ya ahí hubo todo lo que nosotros nos gozamos en tener por parte del Señor, ¿verdad? Amén. El 36 y el 37 dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, sin embargo intentasteis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Uy, uy, uy. Que el maestro nos diga esto es un golpe a nuestra forma de pensar de que como vivo en la gracia, puedo hacer lo que me dé la gana, porque ya Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario y Él me dio entrada al trono de la gracia y me dio la entrada para el reino de los cielos. Pero dice nosotros que le dijo a los judíos que lo intentaron matar. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos vuelto a crucificar? ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos vuelto a escupir? ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos flagelado? ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho hacia el Mashiach lo que hicieron los del antepasado? Porque hemos valorado muy poco el precio en la cruz del Calvario. Y dice Jesús con sus palabras hermosas: yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Qué duro. Sí. Qué duro, porque ¿a cuál padre se refiere Jesús aquí? Hacia los judíos de esa época. Hacia nosotros, los comprados a precio de sangre. ¿Será el padre de la mentira? ¿Será el padre mentiroso, embustero, engañador, que quiere llevar el alma nuestra al lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere? Porque dejémonos de jugar a la iglesia. Uno se da cuenta, o el Señor le muestra por su infinita misericordia el corazón del ser humano. Nuestro corazón, el Señor muchas veces lo pone en una bandeja y nos lo muestra y nos dice: Fernando, estás haciendo mal esto. Katia, estás haciendo mal esto. El Señor en su infinita misericordia nos muestra para que nosotros cambiemos. Pero mi arrogancia, así soy yo, así es mi familia, así era mi tata, así era mi abuela, así era mi abuelo, así eran mis tíos, eso ya lo traigo yo y eso yo no lo cambio. El orgullo no lo voy a cambiar, la falta de perdón no la voy a cambiar, la falta de rencor no la voy a cambiar. Y estamos tratando de crucificar nuevamente al Mashiach. Y qué feo que el papá nos diga que nosotros hacemos lo que vemos hacer al Padre. Uh-huh. Me trajo a memoria el Señor, ahora que hablaba mi esposa, esa canción, Si hubiera estado ahí. Y sí, hemos estado ahí. Nosotros fuimos parte de la crucifixión y todavía hoy lo seguimos crucificando, todavía hoy seguimos latigando, todavía hoy seguimos escarneciendo, todavía hoy, a pesar de que Él vino a nuestras vidas y nos hizo libres, todavía hoy hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Pero esto no es un regaño, esto es una reflexión para que nosotros pongamos las barbas en remojo y digamos: hasta aquí, ya eso no más. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Padre amado, Padre justo, te damos gracias, Señor, porque la verdad nos hace libres, Señor, y sabemos que en nosotros tiene que cambiar muchas cosas, Padre. Hablo personalmente, Señor, porque yo no puedo hablar por los demás, pero hablo por mí, Señor. Sé que hay que cambiar cosas, Padre. Sé que tengo que recorrer la milla extra, Padre, pero te pido que me ayudes con tu sabiduría, con tu amor, con tu gracia, con tu majestad, y que me tomes de tu mano santa, Señor, y que no me sueltes. Esto te lo pido, papá, en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que nos fue dado para tener autoridad, Señor, y tomamos la autoridad divina sobre nuestras manos, Señor, sobre nuestras vidas, y decimos: Jesús, camina conmigo. Enséñame de verdad a ser verdaderamente libre. Te quiero seguir y sé que eres mi Señor y mi Salvador. Todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un shalom alejem, bendiciones de lo alto. Se les ama en Cristo Jesús. Feliz fin de semana.